Bienvenidos a Las Cosas que Pasan. Samuel Valverde aquí dándoles una muy cordial bienvenida. Gracias por conectarse. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, muy necesario, creo yo. Y esto surge de cosas que he vivido, cosas que he visto. Nosotros trabajamos con la gente. Y la gente es especial porque es hecha en la imagen de Dios. Entonces todo humano fue criado, fue hecho en la imagen de Dios. Y eso requiere respeto. Respeto de los padres hacia los hijos, respeto de los pastores hacia las congregaciones, los empresarios hacia sus empleados y los políticos hacia el pueblo que gobierna. El respeto. ¿Qué dijo Benito Juárez, un presidente de México? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y hoy voy a pedir prestado de un escrito del hombre más sabio en el mundo, Salomón, en el capítulo 6 de Proverbios. Él, hablando como boca de Dios, dice: 6 cosas aborrece mi alma y aún 7 abomina mi corazón. Y yo quiero hablar hoy de 3 cosas que aborrece mi alma y aún 4 que abomina mi corazón. O sea, son cosas que he visto que afectan de una manera negativa a los hijos y a todos los que están bajo autoridad. Entonces, la primera de estas es la arrogancia. Cuando en una autoridad hay rasgos de arrogancia, de altivez, de sábilo todo, de ver a las personas como algo menos de lo que son, entonces se sube a la cabeza, al cerebro, esta arrogancia y se comienza a tratar a las personas o a maltratarlas a las personas porque son, piensa alguien, menos que yo. Y como tengo la posición, el título, estoy ubicado en un lugar arriba, decimos, entonces pues no me importa esa persona. En los países del tercer mundo esto se ve mucho, donde hay una diferencia marcada entre los niveles de vida, la sociedad, ¿no? Entonces hay sociedad de alta calibre y sociedad de baja calibre, y los empresarios, los dueños de negocios, en ocasiones tratan a los empleados que están ahí para ayudarles y para ganarse la vida con arrogancia. El tono de voz, las palabras que se usan, los desprecios. Esto también se ve en las familias. Conozco a un muchacho que ya tiene más de 55 años, que su padre lo trató con mucha arrogancia. Lo menospreciaba a primera oportunidad, le decía que él era nada y que nunca iba a llegar a ser nada. Este muchacho ha batallado toda la vida. No sabe cómo recibir cariño porque se crió en un medio ambiente donde reinaba la arrogancia. Sírveme a mí. Solo lo que yo digo vale o cuenta. Entonces, en ocasiones, la educación nos ayuda a esconder la arrogancia, pero esa es una cosa que a mí me molesta cuando los siervos de Dios, ¿se puede decir? O los siervos de Dios demostramos esa arrogancia con los miembros, con los que no vienen. Hay un hermano que murió hace muchos años. Él fue uno de mis mentores, fue presidente de la Asamblea Apostólica. Benjamín Cantú se llamó. Y cuando yo era un pastor joven, él daba muchos consejos a la convención de pastores y nos hablaba muy bonito y nos decía: miren, ustedes son pastores, viene la familia necesitada económicamente o con enfermedad o con algún problema, y allí está en el carro, en el sol, en lo caliente,
y usted está ya comiendo, díganles que se esperen ahí, ahorita salgo, ¿no? Entonces pasa 1 hora y media y decía él, ahí sale el pastor con un picadiente, así decimos los mexicanos, un picadiente así. ¿Quién me ocupaba? Dice, eso es arrogancia. A los hermanos se les sirve. Somos siervos, somos ministros, o sea, gente chiquita para servir. Es lo más grande, servir. Eso es peligroso. La segunda cosa es la manipulación. Este es un arte casi diabólico porque la manipulación es el principio de la brujería. O sea, la brujería es controlar a la gente de lejos, controlar a la gente sin estar cerca de ellos. Y la manipulación es cuando una persona arregla las cosas de tal manera que sale con la suya. Pone a esta persona en contra de esta sin que se den cuenta. Le dice a esta lo que la otra no dijo o la mitad de lo que dijo, porque una verdad a medias es una mentira también. Entonces, ya sabe cómo trata tanto con la gente, cómo sabe cómo piensan los humildes hermanos o la familia o el familiar que llegó de otro país buscando trabajo, buscando dónde acomodarse. Entonces comienza a controlar a las personas con manipulación. Y eso es algo que no edifica, que daña a las personas. He conocido tantas personas que utilizan esto, saben cómo poner a las personas en contra de ellos mismos, hasta familiares, hasta esposos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos respetar lo que mencioné yo en otro podcast, y es dónde queda nuestra jurisdicción, qué es dónde tenemos licencia nosotros para hablar y para hablar por la boca de Dios, por decirlo así, o sea, nosotros ser la boca de Dios. Entonces, la arrogancia, la manipulación, el control, porque y ese es número 3, 3 cosas aborrecen mi alma. El control también es diabólico. En el camino del Señor especialmente, en la vida de las iglesias, los miembros no se recomienda ni conviene que los miembros le sirvan a Dios por miedo al pastor, porque se va a enojar el pastor, ¿no? Ahora, que el pastor dé una enseñanza en contra de alguna conducta que viola los principios bíblicos, seguro que sí, pero porque el pastor quiere manipular y controlar a las personas. Ahora, nuestros hermanos, queridos pastores, son muy lindos, la mayoría de ellos, 99.5 son muy lindos. Y los ubicamos en un lugar de perder, porque si ese pastor o padre o abuelo o empresario o gobernador está manipulando y controlando, en el mundo secular pues se sabe que allá el empresario tal vez es así, pero en la iglesia confundimos a los hermanos. ¿Por qué? Porque pues el pastor me está diciendo esto, y él es el hombre de Dios. Entonces, pues si desobedezco, estoy desobedeciendo a Dios. Y los hermanos optan muchas veces por humillarse, y aunque en el corazón saben que las cosas no están bien, lo hacen por temor de Dios y porque quieren estar bien con Dios. Entonces, el hombre malo, dejen decirlo así, el pastor malo, sí, porque hay policías buenos y malos, hay gobernadores buenos y malos, hay doctores buenos y malos, y hay también pastores buenos y malos. Entonces se comienza a aprovechar de las personas económicamente, sin que se den cuenta, muchas veces sexualmente. Ahí se va acercando a la hermana, y pues es el pastor y llegó y me dijo, y se cobijan
como lobos rapaces, con pieles de ovejas, con pieles de pastor, y entran. Y cuántas experiencias tenemos, cuántos casos hemos visto y manejado de que pues el pastor comenzó a llegar aquí, que a orar y no, un pastor, y tómelo como guste tomarlo, no tiene ningunos negocios entrar a una casa donde está una hermana sola y orar por ella. Llévese a su esposa, llévese a su hijo, espérese hasta que lleguen los demás. Mm, le puedo contar casos más de estos 10 dedos, de cosas, las cosas que pasan porque hubo un descuido, porque el pastor comenzó a pensar que tiene el control. Y luego la gente, pues es el hombre de Dios. He visto a muchos que se hacen pasar por hombres de Dios, pero lo menos que tienen es ser hombres de Dios. Y yo sé que esto es serio, pero ¿quién dijo por allí? Se tenía que decir y se dijo algo así. Bueno, la cuarta es donde voy a ahondar un poquito más. Es el abuso de autoridad. Y va ligado a lo que hemos estado diciendo, la arrogancia, y luego viene la manipulación, y luego viene el control, y luego el abuso de autoridad. Yo creo que si la autoridad es el principio más importante en el reino de Dios, obedecer a Dios y someternos a su autoridad, creo que el engaño más grande de Satanás es el abuso de autoridad. O sea, cuando me nació mi hijo, yo inmediatamente soy padre y con eso viene cierta autoridad. Cuando compré esa empresa, de la misma manera soy autoridad. Cuando me instalaron como pastor, pues tengo cierta autoridad y debo de ejercerla con mucho cuidado, mucho respeto y mucho temor. Dejen darles un ejemplo. En una ocasión se mudó una familia a la iglesia en donde pastoreo, y yo en ese tiempo estaba dando este gato no se quiere someter a la autoridad. Yo estaba dando unas clases, a mí me gustan mucho los perros. Yo estaba dando unas clases precisamente sobre autoridad espiritual, y ese día, esa dominical, la clase se llamó jurisdicción. En otro podcast hablé un poquito de esto. Esa palabra es una palabra que creo que tanto como las autoridades o los que están en autoridad como los que estamos debajo de autoridad debemos saber. Jurisdicción es una palabra compuesta. Juris habla del derecho, de la esfera legal, la ley, y dicción es hablar, dictar, diccionario, palabras. Entonces, cuando se junta la palabra es el derecho de hablar. Y hay una confusión muy grande porque muchos no reconocemos las marcas, las líneas que dividen las jurisdicciones. Dios tiene jurisdicción sobre todas las cosas. Él es Dios. Y luego Jesucristo se humanó y Él es el Verbo de Dios. Entonces, Dios nunca se equivoca. Cuando Dios habla, jamás se equivoca. Jesús dijo: las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo. El Padre que está en mí, Él es el que habla. Entonces, tampoco Jesús se equivoca cuando Él habla, porque Él es el Verbo de Dios. Pero de allí para acá, todos nos equivocamos. Absolutamente todos. Pablo se equivocó. Pedro se equivocó. ¿Qué le dijo Pablo al sumo sacerdote cuando lo mandó golpear o cachetear? Pablo volteó, tal vez enojado, y dijo: ¿por qué me haces eso? Pared blanqueada. Y luego él mismo se dio cuenta que era el sumo sacerdote. Dice: perdón, no debes hablar o proferir palabra contra el sumo sacerdote. El apóstol Pablo se equivocó. Pedro se equivocó con eso de los gentiles y los judíos. Nosotros nos equivocamos también, y nos equivocamos
cuando no respetamos las jurisdicciones. Vamos a hablar rápidamente de 5 de ellas. La primera es la jurisdicción de la familia. Dios ha puesto al hombre, es Dios, Cristo, el hombre, la mujer y luego los hijos. El hombre tiene autoridad en su casa y es el pastor, es el profeta y sacerdote en esa casa. Fíjese bien, pastor. Allí, en el orden que da Pablo, es Dios, es Cristo, es el varón y la mujer. Pablo ni se incluye en esa línea. ¿Por qué? Porque es una jurisdicción familiar. Entonces, allí el padre tiene el derecho de hablar. La segunda es la jurisdicción de la iglesia. Allí Dios estableció ancianos, pastores, ministros, diáconos, que tenemos autoridad en la congregación para hablar la palabra de Dios, no para controlar, manipular, mucho menos con arrogancia. Ejemplos. Cuando di esta clase y les dije que yo como pastor no tengo ni autoridad ni derecho de decirle a un hermano qué color pinte su casa o con quién puede andar su hija de novio. Puedo dar un consejo general en estas cosas, pero hay pastores que cruzan la línea de jurisdicción para dar órdenes donde no les conviene. Cuando terminé de hablar de estas cosas, una pareja que acababa de llegar ahí, tenía como 2 domingos, es más, la hermana se enfermó. Se fue a casa enferma y después me dijo, pastor, por 20 y tantos años viví bajo un pastorado que teníamos que pedirle permiso para absolutamente todo. Me dijo muchos ejemplos, pero voy a darles uno a ustedes. Se casó una prima mía, estaba 5 horas. Le pedimos permiso, fíjese, un sábado donde no hay culto, no hay actividad, le tenían que pedir permiso para ir a la boda, porque era controlador, manipulador y como yo lo conocía también arrogante. Entonces, cuando se termina la boda, como a las 8 o 9 de la noche, hay mucha neblina y nosotros manejar 5 horas, le llamamos y le dijimos, pastor, mire, así está el tiempo, el clima ahorita es muy peligroso, no podemos ir. Les dijo esto, ustedes están aquí a las 6 de la mañana en el matutino. Dios los bendiga. Ese pastor estaba violando los principios de autoridad espiritual, porque a él no le compete eso. Él habla la palabra de Dios dentro de la iglesia para enseñar, para entrenar, para que el pueblo se edifique. Y luego el hermano me dijo, en una ocasión, hermano, yo iba manejando el carro, en el asiento enfrente iba el asistente de pastor y el pastor iba atrás. Y me voy acercando a un semáforo y claramente se torna la luz de verde a amarillo. Claramente, entonces yo empiezo a frenar porque es la ley del tráfico. Y el pastor me dijo, tú dale, no pares. Yo sabía que al llegar allí ya la luz, el semáforo iba a estar en rojo. Y volteé al ministro, porque pues era el pastor el que me estaba diciendo, y el ministro me dijo, pues dale, dale. Entonces yo no le di, yo frené, yo paré porque yo iba manejando y me preguntó, ¿hizo bien o hice mal? Le dije, hermano, absolutamente usted hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque el pastor, por muy santo que sea, por más que hable en lenguas y por más que tenga la Biblia memorizada, no tiene autoridad sobre las leyes de tráfico. Y algunos pastores creen que tienen autoridad hasta sobre las leyes de tráfico. Le dije, jamás obedezca usted un hombre desordenado así, porque lo va a matar, se va a matar o va a matar a otras personas y al que lo van a echar en la cárcel a usted y usted no puede decir, es el pastor me dijo. ¿Ven ustedes? Yo he conocido personas que el pastor les dijo, no pueden ir o tienen que vender la casa o no pueden ir a vacación. Oiga, si no somos dueños de los hermanos, somos
nosotros siervos de ellos y debemos servir. Hay otras jurisdicciones, no voy a entrar en todas esas, pero hay la jurisdicción del gobierno. El gobierno está ahí para proteger y para ayudar a los ciudadanos. Y luego hay la jurisdicción del trabajo o la escuela, ya sea el maestro o el patrón son la autoridad. Y luego hay otra autoridad del diablo. Él tiene autoridad sobre el aire, él es el Dios de este siglo, así dice la Biblia, y él tiene autoridad sobre todos los desobedientes. Entonces, esta hermana se enferma porque por 20 y tantos años vivió bajo esa autoridad que no era una autoridad bíblica, no era una autoridad ordenada. Este hombre tomó control de todo absolutamente y dañó a mucha gente. Y hay mucha gente herida. Hay mucha gente, y tal vez me estás escuchando en estos momentos, mucha gente confundida. Pues si me dijo el pastor que le diera, ¿que no Dios le habló a él? Absolutamente que no. Dios no anda violando leyes de tráfico y poniendo a la gente en peligro. Me fascina el lenguaje de Pablo y creo que todos los pastores necesitamos aprender esto. En el capítulo 7 de 1 Corintios, por ejemplo, y hay otros pasajes también, Pablo dice así, dice, con relación a las cosas que ustedes me escribieron, pues le es mejor al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada mujer tenga a su marido y cada marido su mujer, y páguense la debida benevolencia y no se defrauden solo para ayunar y orar, y pronto júntense para que el diablo no los tiente. Y sigue con esos consejos. Y luego Pablo dice esto lo digo yo y no el Señor. A los 2 versículos dice, esto los dice el Señor. ¿Qué hace Pablo? Pablo hace una diferencia. Este es un consejo de un apóstol. Esta palabra no viene directa de Dios. Esto es un consejo que yo, con mi amor que les tengo, mi experiencia que les tengo, les quiero dar. Esto lo digo yo y no el Señor. ¿Saben qué, hermanos? He conocido pastores que creen que toda palabra que sale de su boca es de Dios porque es pastor. Eso es incorrecto y han causado muchos daños. Ahora, para concluir esto, yo quisiera ministrar por un momento, a las personas que han sido afectadas. Yo no estoy dando licencia, no puedo hacerlo, de desobedecer. No estoy dando licencia de que usted se rebele. No, la rebelión es satánica. Estoy diciendo que, especialmente en estos tiempos, nosotros tenemos que aprender si el que me está diciendo esa palabra tiene el derecho de hablar en esa jurisdicción. Y si el pastor te está hablando en la palabra de Dios, pues tú debes escuchar y obedecer. Pero nosotros no nos vamos a meter en otras jurisdicciones porque no conviene, no es correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los pastores necesitamos, si me gusta controlar, manipular, y si lo hago con arrogancia, si soy uno que abuso de la autoridad porque los hermanitos no saben nada, ya no estamos en los tiempos de la Iglesia Universal donde solo el sacerdote hablaba en latín y tú cállate y nomás escucha y ni podías tener Biblia. Ahora los hermanos tenemos Biblia y tenemos Biblia no para revelarnos, tenemos Biblia para saber lo que dice esta palabra de Dios. Cuidado entonces con los abusos, y si tú te has visto afectado por abusos, porque te están forzando. Miren, en el camino del Señor todo es voluntario. He puesto 2 caminos delante de ti, este te lleva al infierno y este al cielo. Tú escoge. Los hermanos alaban a Dios, no porque se va a enojar el pastor, sino alaban a Dios porque le aman. Los hermanos cooperan, son generosos, diezman, no porque se va a enojar Samuel Valverde, el pastor, no, porque ellos sienten de su corazón hacerlo. Sirven, no porque por otra razón, sino porque hay una relación con Dios. Estas cosas a lo largo de mi ministerio lo he visto. He visto a pastores jóvenes que tienen 3 meses de pastor y traen más guardias que congregación.
Le pregunté a uno que entró una vez con un cuartel de guardias y ujieres y lo atendían de todo. Tenía más ujieres que congregación. Y le hice una pregunta. ¿Quién te quiere matar a ti? No hay nadie que te quiere matar. Entonces, no sé, en el año 2002, la congregación donde pastoreo sintió en su corazón regalarme un auto, un Escalade Cadillac del año 2002. Es más, si están escuchando, hermanos de rancho, ya es tiempo para otro carro. Bueno, me lo traen con negro el carro, parecía, bueno, una cosa preciosa. Haga Google Escalade Cadillac 2002 y ve lo que me trajeron. Y pastores jóvenes me decían, pastor, ¿cómo le hago yo para que trabaja 30 años? Sé fiel 30 años, trata bien a la congregación, sírveles con amor, con disciplina, con firmeza, pero sírveles bien y Dios te va a bendecir así. No esperes, mira, pastor joven, nunca se cena en la mañana, nunca, se cena en la tarde. No quieras cenar en la mañana, desayuna, almuerza, trabaja el calor del día, labora y se cena en la tarde. Los beneficios vienen, espirituales, emocionales, económicos, vienen, pero nunca se forza. Los abusos en la economía, en el dinero, en esas cosas, no resultan bien. Entonces, les animo a que viva la década de su edad, de su tiempo. Si no es un pastor de 50 años, es de 20 años, pues compórtese como uno de 20. Y si es de 50, así. Pero nunca, jamás, arrogancia, manipulación, control, que llevan al abuso de la autoridad. Hermano, Dios te puede sanar si tú has sido abusado. Y luego algunos dicen, si te vas de esta iglesia, te vas a ir al infierno. Yo tuve una familia que llegó, me dijo, pastor, vivimos aquí y viajamos 1 hora y media, los martes, los jueves y los domingos, porque vale más que estés aquí o si no, no. Y le dijimos, pastor, encontramos una iglesia, fuente de verdad. Y ¿saben lo que les dijo? Si ustedes dejan esta congregación, se van a perder y se van a ir al infierno. De eso hace 35 años, todavía están allí sirviendo al Señor. El que no está es el pastor. Entonces, cuidado con esas cosas y vamos adelante tratando bien a la gente. Tú puedes sanar, hermano. Tú puedes sanar, porque Dios no es así. Dios no abusa, Dios no sofoca. Siempre deja espacio para hacer una apelación. Siempre, siempre. La autoridad de Dios no es forzada, no se impone, se obedece. Dejarte con una anécdota. Una hermana dejó de ir a la iglesia los domingos y en esos tiempos me paraba yo enfrente y pasaban los hermanos y saludaba todo. Y pasó y le dije, hermana, la hemos extrañado, no la he visto por 2, 3 domingos. Ay, hermano, me dijo, ¿tienes 5 minutitos? Y pues nunca son 5 minutitos, son 25 minutotes, ¿no? Y ya me contó esto, me dijo, hermano, a mi esposo, que no era convertido, se le puso que los domingos vamos a ir al parque a llevar a la familia. Dice, y pues si yo me vengo a la iglesia, él se queda enojado. Si yo me quedo con él, yo me quedo enojada, porque yo debo estar en la iglesia. Pues es un problema cada domingo. ¿Qué hago? Le digo, haga esto, hermano. El domingo próximo, levántese, prepare todo para ir al parque. Póngase bonita para su esposo, allí lleve lo que va a llevar para comer y usted vaya sin decir nada, solamente como una buena esposa. Dijo, ¿y la iglesia? Le dije, Dios no se va a caer de su trono, créame. Entonces, al otro domingo, llegaron los dos. Y después la hermana me dijo esto, me dijo, íbamos caminando, tomados de la mano, ahí muy bien, y me preguntó mi esposo, ¿por qué no te enojaste hoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes? ¿Ya no quieres ir a tu iglesia? Y yo le dije, pues hablé con el pastor y me dijo que hiciera esto. Y el hombre dijo esto, dijo, si eso te enseñan en tu iglesia, yo quiero ir a esa iglesia. Y fue por 30 años sin bautizarse. Hace 1 año o 2 se bautizó y todavía está ahí.
Yo no le dije, usted reprende ese diablo, ese demonio que tiene en su casa, que no la deja venir. No, no, porque él es autoridad de ella, aunque no sea convertida, es su jurisdicción. Alguien dijo una vez, una hermana se paró y dijo, gloria a Dios, hermanos, vine al culto, mi esposo es un demonio y tanta cosa. Y me puso la pistola aquí, dijo. Y me dijo, no vas al culto. Yo le dije, si jalas el gatillo, me voy al cielo. Si no lo jalas, me voy a la iglesia. Y toda la iglesia, gloria a Dios. Y yo me paré y le dije, qué desorden es, hermano. Aunque le haya puesto el gatillo, él es la autoridad de ella. No se gocen cuando se viola la autoridad. Bueno, hay mucho más que decir. A lo mejor hacemos parte 2 de puros abusos, porque tengo como 8,454 anécdotas que puedo contarles. Dios los bendiga, los quiero mucho a todos y los respeto.